Reflexiones decoloniales del feminismo y saberes. Esta es una investigación que vengo realizando desde hace algún tiempo sobre los aciertos y los retrocesos y desafíos que ha tenido el feminismo en estos últimos años. Entonces, lo que hoy nos convoca son las reflexiones decoloniales del feminismo y saberes que fluyen a contracorriente en el campo de las ciencias sociales y que han sido parte de las tendencias neoliberales, imperiales y globalizantes del capitalismo y de la modernidad. Estas tendencias suplen la localidad histórica por formulaciones teóricas monolíticas, monoculturales y universales. De esta manera se niega así o se va relegando al estatus de no conocimiento a los saberes derivados del lugar y producidos a partir de procesos sociales y culturales distintos que ha impuesto la colonialidad en nuestra América. Se trata de analizar el cruce colonial moderno binario y la colonialidad de género, en el contexto de la lucha por las autonomías. El saber como el conocimiento que tiene el pueblo como sujeto colectivo y dinámico, expresado en este caso por los pueblos originarios y las mujeres, donde se perciben tejiendo una historia que es similar, pero en la diferencia y desde otra dimensión, viniendo de un pasado en común, que es la colonización del saber y el poder. De esta manera, en la colonialidad podemos distinguir esferas de operación que, a partir de su articulación, contribuyen a mantener la diferencia colonial y la subalternización. Es lo que Aníbal Quijano nos ha llamado la colonialidad del poder, entendida como los patrones del poder moderno que vinculan la raza y al género, el control del trabajo, el Estado y la producción de conocimientos. Entre conocimientos y saberes. Al referirnos al hecho investigativo desde la teoría crítica, tal como lo expresa de Sousa Santos, es difícil construirla si solo se reduce a la realidad que existe. De lo que se trata es que desde cualquier modo que la concibamos, es necesario considerarla como un campo de posibilidades. Por lo que la tarea de la teoría crítica consiste en definir y valorar la naturaleza y el ámbito de las alternativas a lo que está empíricamente dado. Es así como encontramos que hay alternativas que permiten superar lo que es criticable en lo que existe. De esta manera, la incomodidad, el inconformismo o la indagación ante lo existente suscita el impulso para teorizar su superación. De la incomodidad y los inconformismos. Me concentraré en los discursos y las políticas públicas, abordando dos aspectos que entran en contradicción y tensión en el campo de conocimiento y que se expresan en las prácticas. Entonces, una interrogante que nos hacemos es cómo se construye la igualdad en una sociedad bajo el regreso potenciado del neoliberalismo, sumado a lo que ha acarreado la pandemia del COVID-19 y las sindemias existentes en nuestra América. Las condiciones de precariedad cada día aumentan más, donde la igualdad tiene dos vertientes. Una es la distribución del Producto Interno Bruto a la población, y la otra está relacionada con la desigualdad en las relaciones de poder que construyó el patriarcado, donde las mujeres están doblemente excluidas. Otro aspecto tiene que ver con la violación a los derechos humanos en los países nuestroamericanos, el cual se ha manifestado de diferentes formas. Aquí nos encontramos con una dicotomía que está centrada en los derechos como el espacio para la liberación y autonomía. Y otro ha sido la apropiación que han hecho los liberales en sus discursos mediante una manipulación dentro de la modernidad para seguir avanzando en la exclusión, discriminación, racismo y violencia de género. Desde lo nuestro americano, nuestra mirada del conocimiento y saberes es desde el lugar multicultural,
que ejerce una constante hermenéutica de sospecha contra los supuestos universalismos o totalidades. A diferencia de la sociología disciplinaria, que ha ignorado el abordaje multicultural porque se basa en un conocimiento funcionalista y totalizador. Entonces, lo multicultural se ha desarrollado en estudios culturales en configuraciones transdisciplinarias donde convergen las diferentes ciencias sociales y los estudios literarios, y donde se ha producido conocimiento crítico, feminista, antisexista, antirracial y postcolonial. Desde lo multicultural comenzaremos a hablar desde los feminismos y qué ocurrió desde la colonialidad moderna a lo que hoy todavía mantenemos como una cultura que se generó y que ha sido muy difícil de erradicar. Uno tiene que ver con la vida de las mujeres en la colonia, que estuvo determinada por las jerarquías constituidas por su sexo, su etnia y su clase. Las mujeres fueron generadoras de un plus trabajo importante por su articulación con los sectores económicos clave, como la minería, la hacienda y la plantación. Por otra parte, a partir de los 6 años, las niñas negras comenzaban a servir a sus amas y a sus amos, que posteriormente serían las próximas esclavas de la supremacía blanca. El papel histórico de las mujeres de los pueblos indígenas en la sociedad colonial fueron el resultado de la resistencia, persistencia a los valores y costumbres de las sociedades originarias, de la presión y la opresión de los conquistadores y de la utilización de la fuerza y el cuerpo femenino como instrumento al servicio del dominio colonial. Las mujeres estaban consagradas a la maternidad, a la casa y a la iglesia, condenadas a la ignorancia y al sometimiento de los hombres, primero bajo el control del padre y después bajo el del marido. El matrimonio era un destino obligatorio, fuera de él solamente el convento. A partir de esta y otras consideraciones más culturales que están dentro de los feminismos, el feminismo se plantea despatriarcalizar el Estado, que ha permanecido bajo las lógicas de la colonialidad moderna institucional y del saber. Revertir las labores de cuidado, porque siguen estando en los hombres y las mujeres, es un trabajo, un esfuerzo mucho mayor que deben realizar las mujeres y donde los hombres aún no se han incorporado en condiciones de igualdad y asumiendo su responsabilidad como mujeres y hombres de esta sociedad. Y por último, las mujeres se plantean acabar, no las mujeres, la sociedad se debería plantear acabar con la violencia machista hacia las mujeres de subordinación patriarcal, que este es uno de los hechos más aberrantes, donde está el no reconocimiento del otro en esta sociedad. Es decir, no te reconozco mujer como ser humano, como ciudadana con derechos republicanos. Entonces, este es un aspecto que es necesario que toda la sociedad se aboque para revertir este proceso y empezar a construir nuevas subjetividades, nuevas formas de vernos las mujeres y los hombres en esta sociedad en relaciones de poder igual y no desigual como hasta ahora se han desarrollado. Desde los feminismos, desde la crítica postcolonial y de los estudios de la colonialidad, las teóricas feministas van a poner en tensión los discursos universalizantes de la modernidad. Además van a nutrir el debate sobre la modernidad y su crisis, análisis que ha mostrado la construcción del otro subordinado en un proyecto hegemónico. Se trata de una propuesta epistemológica de construcción de subjetividades que reconoce la diferencia colonial. De esta manera se ha visto una necesidad urgente de construir una genealogía nuestra americana como sujetos y objetos de discurso. Es necesario desmontar el discurso moderno de la igualdad establecido por el orden colonial. Es así como el feminismo como campo de conocimiento es emancipador
y su aporte debe ser un eje transversal en la formación de los diferentes programas de posgrado como elemento clave de transformación universitaria. En resumen, no hay un principio único de transformación social. No hay agentes históricos únicos ni una forma única de dominación. Son múltiples las caras de la dominación y de la opresión, y muchas de ellas fueron irresponsablemente olvidadas por la teoría crítica moderna. Por ejemplo, la dominación patriarcal. Esto fue advertido por Habermas y Nancy Fraser. En las 2 últimas décadas, la sociología feminista produjo la mejor teoría crítica, dicho por muchos pensadores y varios intelectuales, que ha sido una de las construcciones más interesantes y emancipadoras del momento. Siendo múltiples las caras de la dominación, son múltiples las resistencias y los agentes que la protagonizan. En la ausencia de un principio único, no es posible todas las resistencias y agencias bajo el amparo de una gran teoría común. Lo que se necesita es, más que esta, se requiere de una teoría. La lámina que estamos viendo en estos momentos, donde aparecen una fotografía de mujeres con pancarta, forma parte del activismo feminista nuestroamericano de los últimos años. En ella vamos a encontrar varios grupos de feministas de los diferentes lugares, y quiero destacar unas que han hecho toda una proclamación, que son las feministas autónomas. Ellas trabajan muy bien haciendo un proceso de deconstrucción del conocimiento, y ellas se plantean lo siguiente. Dice: no queremos humanizar lo inhumano, no pretendemos hacer lo posible, porque lo posible demostró hace mucho tiempo que es injusto, insuficiente y reproductor de lo mismo. Rechazamos la normosis porque es una enfermedad social y política que mata los sueños y las revoluciones. Creo que esta cita nos muestra la necesidad de empezar a revisar esos preceptos que lo hemos mantenido como banderas, y que en el fondo nos está impidiendo avanzar, porque no hemos realizado un proceso de deconstrucción o resignificando para hacer una práctica transformadora. Entonces es importante hacer esta revisión que muchas veces no entendemos por qué no avanzamos, porque no hemos apropiado quizás de pensadores que fueron de avanzada, pero que en la actualidad no nos permite avanzar de acuerdo a los escenarios que estamos viviendo. Para finalizar, quiero expresar que las mujeres indígenas, negras, no blancas, diversas en la diferencia nuestroamericana, son los pilares fundamentales del buen vivir, bajo una hegemonía feminista basada en inventar nuestra propia historia, el cuerpo, el deseo, la identidad, la felicidad. Se trata de nuestro propio lenguaje, semántica, símbolos, imaginarios, que nos lleven a la construcción de nuevas subjetividades, vistas desde un proceso emancipatorio y decolonial. Gracias.